Salió de su casa y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a ese hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri de la tribu de Dan. Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fueron clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Luego el Señor le dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento y dile a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Dile al pueblo de Israel: los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá, apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. El que le quite la vida a otra persona será ejecutado. El que mate a un animal que pertenece a otra persona tendrá que reponerlo, un animal vivo por el muerto. El que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho, fracturada por fracturada, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. El que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. La misma ley es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros entre ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Después que Moisés dio todas estas instrucciones a los israelitas, sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon a muerte. Los israelitas hicieron tal como el Señor había ordenado a Moisés. Bueno, hemos terminado casi, estamos culminando ya el libro y bueno, a veces los capítulos son un poco más extensos, pero creo que vale la pena leerlos hasta el final. Porque si notamos desde el capítulo 20, el Señor sigue dando instrucciones y explicando las consecuencias que conllevarían no obedecer los preceptos o, en otras palabras, los mandatos del Señor, ya que todo lo que el Señor aborrece era justamente lo que las naciones cercanas hacían. Entonces, esto nosotros lo podemos recordar si notamos en los capítulos anteriores que las naciones vecinas, ellos lo que hacían era ofrecer a un dios llamado Moloch, que era el dios de los amonitas. Ellos lo que hacían era ofrecer los propios hijos, sus propios bebés, algo que es claramente que aborrecía al Señor. Y luego en el capítulo ya 21 y 22, y bueno, parte del 23, por decirlo de esa forma, se empieza a enfocar es en los sacerdotes y dónde exactamente se les indica los mandatos, igualmente como en el capítulo anterior, las consecuencias de no obedecerlos. Y luego ya en el capítulo 23 Dios le indica a Moisés como un tipo de festividades que ellos tenían que celebrar y que todo debía ser en honor a Dios, pues es específico Dios del por qué las deben celebrar. Y una de las razones principales es que Él los había sacado de Egipto. Entonces, por ejemplo, tenemos la fiesta de la Pascua, que si lo tradujéramos como a nuestros meses, ya que recordemos que ellos tienen un calendario diferente al nuestro, pero para tener una idea, entonces la Pascua más o menos se celebra de marzo a abril. Entonces, dentro de esa fiesta está los panes sin levadura y juntamente las primicias. Luego de eso, pues bueno, viene lo que son las cosechas, o también se le llama Pentecostés. Entonces va Pentecostés y 50 días después de la cosecha de cebada. Esto viene siendo más o menos tipo como entre mayo, junio. Luego en septiembre, octubre se celebran las trompetas, el día de la expiación, y yo creo que muchos hemos escuchado cuando se dice el día de la expiación, se le llama el Yom Kippur. Entonces, en este punto lo que ellos tenían que hacer era como hacer tipo tiendas. Entonces, ahí como que aprendemos un poquitico como más a fondo, no entrando en detalle, pero sí por lo menos podemos tener la idea de por qué celebran los judíos este tipo de festividades. Y ahora entendemos es que Dios lo ha establecido para darles un recordatorio, 1, de cuando Dios los sacó de Egipto, 2, para recordar
que ellos deben dar parte de sus cosechas en agradecimiento a Dios. Y también algo muy importante es ver cómo Cristo literalmente cumple estas fiestas. Entonces vamos a dar solo un pequeño ejemplo o dos quizás, y es por ejemplo la Pascua, que se celebraba más o menos entre marzo y abril, y es precisamente que es la muerte de Jesús. Entonces vemos lo maravilloso que es Dios. O por ejemplo en las primicias, que eran entre marzo y abril, y fue la resurrección de Cristo. O por ejemplo en Pentecostés viene siendo más o menos entre mayo y junio, y vemos que es el derramamiento del Espíritu de Cristo. O sea, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo, que fue Cristo quien lo envió. Entonces aquí notemos cómo todo concuerda, como todo lo que hemos venido diciendo todo este tiempo, todo tiene un porqué de las cosas. Entonces esto nos tiene que enseñar que Cristo es el cumplimiento de todas estas fiestas. Nosotros decimos, bueno, pero eso a nosotros, ¿qué nos puede aportar? ¿O qué nos puede enseñar? Y creo que nos puede enseñar muchísimo, tan simplemente como el hecho de que si Cristo, y fue lo que hemos hablado durante todo este libro, que si Cristo dio su vida por nosotros y fue ese sacrificio tan perfecto, entonces nosotros debemos ser agradecidos y seguir como ese mismo hilo. Entonces, en otras palabras, es reconocer y darle gracias a Jesús por haber cumplido literalmente cada uno de estos pasos que estamos leyendo, porque literalmente Cristo se hizo en cada una de estas fiestas, en cada uno de estos sacrificios. Entonces creo que eso nos debería enseñar a valorar, esa era la palabra que quería encontrar, valorar lo que Cristo hizo en la cruz, y ya no solo celebrando un día o dos, sino todos los días la obra de Cristo en aquella cruz para darnos vida. Y esa es mi invitación, que día a día, ya que el cumplimiento todo se hizo en Él, es que ahora todos los días nosotros podamos vivir para darle gracias a Él. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias porque hoy nos enseñas una vez más cómo darte gracias por tu sacrificio en aquella cruz, cómo tú hiciste esa entrada triunfal en Jerusalén para luego morir, pero Señor, resucitaste y nos justificaste a todos nosotros tus hijos para que podamos estar contigo. Hoy, Señor, decidimos creer más que nunca, reafirmando nuestro pacto contigo, Señor, dándote gracias por haber dado tu vida, Señor, por haber sido, Señor, ese Cordero que se entregó, que no lo dudó, y lo hizo pensando en nosotros para darnos vida nueva. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cada día valorar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por amor a nosotros, para que así nosotros vivamos, Señor, en agradecimiento real, en agradecimiento verdadero con nuestro Cristo, y podamos agradarle en todo lo que hagamos de aquí hasta que tú vengas y por la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hemos casi culminado el libro, pero siempre animándote a que podamos seguir aprendiendo más y más de la Biblia en un año. Y bueno, nos vemos mañana una vez más para seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Dios te bendiga.